Hola, Evan Montes de Call Throne. Hoy salió el tercer y final trailer para la película Día de Revelación, Día de la Revelación, Disclosure Day. Quiero reaccionar a este trailer y quiero que lo veamos porque me es preocupante. Veámoslo. I can see you. Ok, esto es problemático porque no hay nada que debe estar ingresando sin autorización a escondidas en la alcoba de tus hijos en la noche, incluyendo animales salvajes. Y esto es algo que hacen, o pues hay testimonio que hacen alienígenas, fantasmas o apariciones haciéndose pasar por santos o ángeles. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. Yo hice un video de encuentros cercanos del tercer tipo. Está en este canal hace varios años y siempre he sospechado mucho de Steven Spielberg en este ámbito. Y este mensaje que él da, que está mucho más inclinado a creer en alienígenas, es algo que está resonando con muchísima gente hoy en día. Y por algo es. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the Ahí está. universe. Esa explicación. Es tan grande el universo, ¿cómo podemos ser nosotros los únicos que tenemos vida inteligente en nuestro planeta? Ahí está el argumento que va a convencer a millones y millones de personas. What did you steal? Secrets. People have a right to know the truth. Círculos en los cultivos. Ahí está este fenómeno, lo están enlazando con ovnis, obviamente. Y en estos momentos hay una noticia, creo que en Brasil, o de una chica brasilera que se le apareció uno de estos muy reciente en su terreno. Y ella captó, digamos, un fenómeno como un remolino invisible paseándose en tiempo real por ahí mismo donde apareció este círculo en sus cultivos. Ele tá indo literalmente em direção do cerco ali, ó. Olha, tá muito louco. Não tem nada no céu. Gente, olha, não tem nada. Nada no céu. Nada no céu. E o negócio tá mexendo lá, ó. Ah, eu tô passada. Tipo, eles estão aqui ainda. Olha, olha. É só ali, gente. Continua. Worry about us. All of us. Good morning, Kansas City. Up against the most extraordinary event in human history. Esto para mí está enlazándose tan bien con lo que dice la palabra en cuanto al gran engaño que viene en fin de tiempos, gran engaño que se verá en los cielos. Y aquí Steven Spielberg hablando esto, él no está narrando esto como una película de ficción, obviamente la película es de ficción, pero está enlazado con el fenómeno ovni que está sucediendo actualmente y todas las revelaciones que se están dando gracias a denunciantes que están hablando acerca de cosas que vieron en agencias gubernamentales, etcétera, etcétera, y que ciertamente todo esto va a llevar algún tipo de revelación en cuanto a aliens y tecnología extraterrestre y todo lo demás. What's happening to me? I'm frightened out of my wits. You don't need to be. You have someone else. Daniel Kellner, Who is this? do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. The human race cannot accept what we know. We need to stop him any way we can. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Ok, obviamente es de ficción y hay acción y todo eso, pero esto para denunciantes es algo real. La persecución que se les hace, sea lo que sea los alienígenas, los ovnis, sea lo que sea la verdad detrás de todo eso, la persecución es real. El peligro es real. Muchos han sufrido consecuencias bastante graves y ahora en tiempo real hay como 20 científicos que han perdido la vida o que se han desaparecido, científicos relacionados con cosas espaciales o de tecnología involucrados en este tipo de temas. Esto también es real, esto está pasando. Sigamos. This 79-year cover-up of the truth has to end. We're
you're interrupting our coverage. When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept. Note lo interesante la toma que hace cuando Steven Spielberg habla de cuando llegue el día de la revelación. ¿Cuál es la toma que muestran en pantalla? Monjas, o sea, la iglesia, o sea, cristianismo. Veamos otra vez esa parte. When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time. Vamos a tener que aceptar que no hemos estado solos desde el inicio. Vamos a tener que aceptar la revelación que viene. ¿Y qué muestran? A la iglesia, al cristianismo, a la representación del cristianismo, estas monjas católicas. Esto es un mensaje indirecto, subliminal, de que ustedes, la iglesia, van a tener que aceptar lo que viene, la revelación que viene. En otras palabras, ustedes han sido religiosos durante 2000 años, ya es hora que acepten lo que viene. Y cuando venga eso, en la vida real, cuando venga eso, el mundo va a estar tan engañado que va a mirar la iglesia, va a mirar los cristianos y van a decir, ¿sí ven? Ustedes todos estos años han estado mal, todos estos siglos han estado engañados con sus libros religiosos de la Biblia. Esto es la verdad. Y va a haber desprecio, más desprecio de lo que ya hay de este mundo hacia el cristianismo, porque el engaño va a ser mayor, más que nunca. Y aquí esta película me parece que va como que dar ese mensaje al cristianismo. Indirectamente, inconscientemente, subconscientemente, subliminalmente, no lo sé. Pero ese va a ser como el mensaje que van a transmitir al cristianismo. Como que ustedes ya tienen que dejar esa religiosidad y esa creencia en Jesús y todo eso, porque eso era fábulas, eso eran mitos. Esto es la verdad. The only way to know your purpose is to go back to where it all began. I know you. Mira lo que pasa. Este tercer trailer que está haciendo nos está diciendo que los actores principales en esta película se conocían cuando eran niños. Cuando eran niños fueron secuestrados por estos alienígenas. Y aquí hay un síndrome de Estocolmo exageradísimo, porque cuando usted tiene seres que entran en su casa, secuestran a sus niños en la noche, los paraliza y los pone sobre mesas para experimentos o quién sabe qué cosas, eso es una mala señal de lo que son esos seres. Y por alguna extraña razón, Spielberg tiende a mostrar estos seres como benévolos. Es lo mismo que hizo en Encuentros Cercanos el Tercer Tipo hace 30, 40 años. Aliens que secuestran a personas, incluyendo a niños, los secuestran a veces por días, a veces por décadas, y sin embargo Steven Spielberg los muestra al final como seres benévolos. Esto es un engaño tremendo que se está haciendo a través de este medio. I know you do. What happened to us? I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true? ¿Quieren que eso sea verdad? Mira eso. Eso es lo que quieren que sea verdad. Y que hagan eso con sus hijos. Eso es lo que sería maravilloso que fuese verdad. Según Steven Spielberg. Mira. Cuando trata de niños. Cuando trata de bienestar físico, mental, espiritual, psicológico de los niños, no hay defensa. No hay defensa alguna cuando algo o alguien atenta contra ellos en cualquiera de esas áreas. En esta película vemos que son secuestrados. ¿Vimos que fueron secuestrados? No. ¿Por qué lo sé? Porque es el testimonio de muchísimas personas. Llegan en la noche, ellos están paralizados o inconscientes, son llevados a algún tipo de nave, no se pueden mover, todo es contra su voluntad y son sometidos a experimentos. Jamás se defendería un ser humano haciendo esto
en su casa con sus hijos, entrando en la mitad de la noche, haciendo algo para que ellos queden inconscientes o paralizados, sacándolos de su casa y haciendo cosas a sus cuerpos contra su voluntad. Es maldad si lo hace un ser humano, es maldad si lo hace un extraterrestre. Es absurdo pensar que estos pueden de alguna forma ser seres benévolos después de hacer semejantes cosas. Y sin embargo, hay millones y millones de personas quienes defienden esto. ¿Sabes cómo se llama eso? Fanatismo. Ese fanatismo existe en la política, existe en la religión, existe en la espiritualidad, existe en formatos sociales o familiares. Existe gente que acepta abuso, manipulación, incluso violencia como algo bueno, benévolo, gracias al fanatismo y al lavado de cerebro. ¿Y qué dice la Biblia? Que la decepción en fin de tiempos va a ser enorme. En otras palabras, va a haber enorme fanatismo. Y eso, lo que hacen esos aliens con los niños, es lo que hacen muchos de estos apariciones de vírgenes, de santos. Y vuelvo a uno de mis temas favoritos, una aparición ovni, encuentro cercano del primer tipo más famosos de la historia. Y estoy hablando de Fátima, Portugal. 3 pastorcitos se encontraron con un ser que nunca dijo que era la Virgen María cuando se conocieron, y unos meses más tarde 2 de esos 3 niños resultaron muertos. Es un testimonio bastante común con ese ser, niños que son manipulados, niños que son animados a causarse daño a ellos mismos. Estos niños estaban practicando tortura y daño físico a ellos mismos con la aprobación de la Virgen María. Es más, la Virgen María les decía que eso le agradaba a Dios cuando ellos se hacían daño a ellos mismos. Les animaba a esconder esas acciones de automutilación de sus familiares, sobre todo de sus mamás. Y era tanto el lavado de cerebro que tenían estos pastorcitos de que a Dios le gustaba el dolor físico, que cuando se enfermaron de una plaga que había en esos momentos, ellos querían morir. Ellos querían sufrir enfermedad y morir, porque según el libro que escribió la que sobrevivió, ellos veían ese sufrimiento como algo que iba a agradarle más y más a Dios. Entre más sufrían, más le iban a agradar a Dios, y que iban a salvar almas en el infierno o en el purgatorio con el sufrimiento que ellos padecían. Cuando estaban enfermos, rehusaron medicamentos, comida, querían morirse, estaban tratando de morirse, y 2 de los 3 lograron morir. Y sin embargo, esa Virgen de Fátima es celebrada y adorada y venerada por millones y millones y millones de personas alrededor del mundo a lo largo de las décadas. ¿Por qué? Por fanatismo. Esa entidad mató 2 niños inocentes. Y ahí está, venerada, adorada. La gente va a Fátima, millones de personas año tras año, a arrodillarse a estatuas de ella, sin importar lo que ella hizo. Y ya con eso ya es prueba absoluta de que si hacen eso con una mujer que lleva a niños a sus muertes, van a hacer igual con alienígenas. Este engaño va a ser increíblemente grande. Ya hablaremos más temas de esto de ovnis, porque ciertamente hay mucho material que cubrir en cuanto a este tema. Fin de tiempos, hermanos, fin de tiempos. El engaño va a ser como jamás se ha visto en la historia. Hablando de revelación, quiero informar que he abierto membresía para este canal. En esta membresía encontrarán los capítulos del estudio que hicimos de Apocalipsis, un estudio que duró 6 años, tiene como 55 episodios, y en la membresía podrán encontrar estos episodios editados de una forma que quede la información mucho más precisa, al punto, organizada y bien acompañado de guías de estudio. Con estas guías ustedes pueden tener un estudio de Apocalipsis mucho más formalizada, pueden hacer devocionales, pueden preparar prédicas, y todo va a quedar pues mucho más sistematizado, porque el estudio que hicimos originalmente pues es informal, fue hecho en vivo, los videos son muy largos, bastante enredados, y en la membresía estarán editados a la mitad del tiempo o menos, y vuelvo y digo, vienen con sus guías respectivas. También voy a hacer lo mismo para el estudio que estamos haciendo de Levítico. Por el momento solo hay un pequeño número de estudios, pero cada semana voy a editar un episodio y subirlo con sus guías y todo. Este estudio tiene información que no van a encontrar en ningún otro estudio de Apocalipsis
Ahora no estoy vendiendo revelaciones porque si quieren ver esos videos originales, aquí siguen gratuitos, pero vuelvo y digo, son en vivo, son bien largos, muy enredados y la idea era crear valor para ustedes editándolos y para mí pues sería una gran ayuda para mi hogar adquiriendo membresía. Son como $5 equivalentes. Muchas gracias por su apoyo. Dios los bendiga.